y estaba esperando que retorne, pero no. Sí, acá también. Bueno, muy bien. Bueno, yo había quedado comenzar hoy la reunión. Disculpen que vamos a tener que ir un poco rápido porque no vamos a tener tiempo hasta fin de marzo, ¿sí? Así que eh, bueno, perdón. Acá tienen, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que les iba a armar la... A ver, tengo que cortar este pedacito. La banda cilíndrica, ¿no? ¿Recuerdan? Para, Sí, bueno, sí. así que bueno, esto es una banda de Moebius. La banda cilíndrica se arma, está grabando, ¿no? Sí. Sí, había dicho que sí, sí, sí. Bueno, cortando por el centro la banda de Moebius. Espero que... Entonces, no, sí, no se armó bien. Bueno, no se armó bien, pero sería, no se armó bien porque tiene que ser un solo elemento. Pero bueno, en síntesis sería esto. Es una falta, ¿sí? Una falta que recubre la otra falta, ¿sí? Eso es lo que él está tratando de decir, que eso sería el esquema. Una falta que recubre la otra falta, ¿sí? Una falta que recubre la otra falta. Eso es lo que está queriendo decir él, ¿sí? La próxima vamos a traer un cuerpo que, bueno, por alguna razón esto no se ha armado, ¿sí? Entonces, es una falta que recubre la otra falta. ¿Está bien? Eso es lo que está tratando y lo vamos a volver a tomar porque, y esta banda cilíndrica sale a partir de cortar por el centro al sujeto, sería la banda de Bohemius que da cuenta del sujeto. Y da cuenta, la banda cilíndrica para Lacan es la formalización del deseo del sujeto que se constituye con relación al deseo del otro, ¿sí? Y lo vamos a retomar porque vuelve a hablar de eso en esta clase. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Bueno, recuerdan que estamos ya en la página 19. Pero vamos a comenzar directamente por el punto 1, no por la introducción, ¿sí? Por el punto 1, no por la introducción. Entonces dice, prosigamos. En un artículo al que ya me referí para corregir los peligros que vislumbraba en él, se ha querido, con un esfuerzo que no deja de tener su mérito, dar forma a lo introducido por mi discurso en lo tocante a la estructura del lenguaje inherente al inconsciente. Como resultado, obtuvieron una fórmula que a fin de cuentas no hace más que traducir la fórmula que he dado de la metáfora. Bueno, él estuvo criticando, no habíamos tomado ese párrafo donde él habla de eh, unos alguien que ha querido, bueno, serían detractores, enemigos de él, gente que lo cuestiona, de la forma que quieran verlo, ¿no? En lo que dice gente que lo cuestiona, ¿sí? Pero no profundizamos en eso nosotros. Que el Moravenel se ha querido, con un esfuerzo que no deja de tener su mérito, eh, que a fin, bueno, no hace más,
Bueno, esta fórmula era útil y esencial, pues manifiesta la dimensión donde la fórmula de la metáfora, esta fórmula era útil y esencial, pues manifiesta la dimensión donde aparece el inconsciente, en la medida en que le es fundamental la operación de condensación significante. Esta condensación significante, por supuesto, con su efecto, esta condensación significante, por supuesto, con su efecto de metáfora, puede observarse claramente en cualquier metáfora poética. ¿Sí? Por ello tomó el eje y ahí empieza a hablar de la metáfora y de la metáfora que permite dar cuenta de la metáfora paterna y de la metáfora en general, la metáfora poética que genera una nueva significación. Por ello tomé el ejemplo de bus dormido. Remítanse a mi artículo publicado en la Psicoanalís, que se llama, recuerdan, es un artículo anterior de él, que está publicado en escritos ahora, antes estaba en la revista del psicoanálisis, pero ahora está publicada en escritos, escritos 2, está la instancia de la letra. Remítanse a mi artículo publicado en la Psicoanalís que se llama La instancia de la letra en el inconsciente. Entre todos los poemas elegí, al fin y al cabo, el poema que en nuestro idioma resuena en más memorias. Bueno, lo que pasa es que es un poema de Víctor Hugo, ustedes los deben haber visto, sobre todo está también, si no leyeron La instancia de la letra, estaba en el seminario 3, cuando uno introduce la cuestión del nombre del padre, ¿sí? Bueno, ¿quién no aprendió? Bueno, en Francia, a recitar voz dormido. El manejo de este ejemplo no deja de ser, no sé si se acuerdan, ¿no? De un hombre anciano que dice, ¿cómo puede ser que yo vaya a tener hijos? ¿Sí? Y entonces dice, su gavilla no era ni avara ni ociosa, como diciendo, bueno, su cosecha, tenía mucha cosecha, podía ser un hombre grande, pero cuando dice su gavilla no era ni avara ni ociosa, quiere decir que su cosecha, él podía seguir teniendo hijos, podía producir, ¿sí? Seguía, pese a ser grande, podía producir, podía tener hijos. No sé, ¿alguna vez lo leyeron en el seminario 3, este poema de Víctor Hugo? No. Porque lo ha repetido en la instancia de la letra en seminario 3. ¿Sí? El manejo de este ejemplo no deja de ser provechoso para un analista. Es una metáfora, cuando habla de su gavilla, no era ni avara ni ociosa, era su fecundidad, era próspera, tenía posibilidades. ¿Sí? Entre todos los poemas elegí, al fin y al cabo, el poema que en nuestro idioma resuena en más memorias. ¿Quién no aprendió en su infancia a recitar este poema? El manejo de este ejemplo no deja de ser provechoso para un analista, sobre todo en el momento en que lo introduje, pues era el momento en que estaba introduciendo también la metáfora paterna, sobre el nombre del padre, ¿sí? Ni siquiera la metáfora paterna. No les voy a repetir este artículo, pero su meollo, en lo que toca a lo que aquí introducimos, él está hablando de la instancia de la letra, es evidentemente lo que procura como creación de sentido el hecho de designar a quien está en juego en el poema. Vos, en su posición tanto de Padre Divino como de instrumento de Dios, por la metáfora, su gavilla no era ni avara ni enconada, él dice ni ociosa en los otros textos. La dimensión de sentido que abre esta metáfora no es otra que la que aparece en la imagen final.
la hoz de oro negligentemente arrojada al campo de estrellas. Bueno, eso es en el poema de Víctor Hugo. Es propiamente la dimensión escondida del poema, más escondida de lo que piensan, pues no basta con que yo haga surgir aquí la guadaña que usa Júpiter para inundar la tierra con la sangre de Cronos. Bueno, remite a la mitología griega. La dimensión de la castración en la perspectiva bíblica es de un orden muy diferente y hace resonar en el poema todos los ecos de la historia, incluidas las invocaciones de este sujeto al Señor. ¿Cómo saldrá de mí un anciano, una descendencia? Eso sería, cuando él habla de la gavilla, lo que está hablando es de la metáfora, ¿sí? Es decir, la gavilla tiene que ver con la descendencia, o sea, su gavilla no era ni avara ni ociosa, es metáfora de descendencia. Esto es lo que quiere decir, ha tomado este poema de Victor Hugo varias veces a lo largo de su enseñanza, la instancia de la letra y seminario 3. ¿Sí? No sé si habrán notado que el Señor, de nombre impronunciable, es precisamente el que vela por la reproducción de las mujeres estériles y de los hombres de edad. Lo apreciaría mucho mejor si hubiesen hecho este año el seminario que tenía pensado sobre los nombres del Padre. El Señor de nombre impronunciable es Dios, ¿no? Pero bueno, recuerdan que justamente lo que él no pudo dar en ese año, porque lo expulsan de la IPA, él iba a dar el seminario sobre los nombres del Padre y no pudo darlo. Comienza la primera clase, lo expulsan y entonces va a la universidad, ¿sí?, a dar su seminario. El carácter fundamentalmente, bueno, transbiológico de la paternidad, introducida por la tradición del destino del pueblo elegido, por la tradición del pueblo judío, dice, posee algo que está allí porque es en el judaísmo donde el nombre de Dios es impronunciable. Entonces dice, introducida por la tradición del destino del pueblo elegido, posee algo que está allí originalmente reprimido y que vuelve a surgir incesantemente en la ambigüedad de la cojera, el tropiezo, el síntoma, el no encuentro, distiquia con el sentido que permanece oculto. Entonces dice, bueno, realmente el nombre del Padre está articulado con o sea, el nombre del Padre, que dice aquí no aparece, está reprimido, está articulado, como veíamos la vez pasada, a la cadena significante, a que parezca el intervalo entre los significantes de la cadena, ¿sí? Está articulado al síntoma, a la cojera, al tropiezo, a que aparezcan en el intervalo de la cadena significantes todas las formaciones del inconsciente: el sueño, el chiste, el tropiezo, el olvido, el síntoma, ¿sí? Es porque hay nombre del Padre que en el intervalo, en la cadena significante, aparecen las formaciones del inconsciente acerca de las cuales está hablando aquí, ¿sí? Creo que algo de esto hemos venido viendo y bueno, y es lo que él está diciendo acá. Porque hay metáfora paterna, es porque hay metáfora, y porque hay metáfora paterna, es que es posible justamente la metáfora respecto al deseo inconsciente, ¿sí? Es que aparecen las metáforas respecto al deseo inconsciente, ¿sí? Será, Liliana, porque hay castración y está lo reprimido.
claro, y hay castración porque hay nombre del porque hay padre, nombre del padre. Ujú. tal cual, Cecilia. Bueno, sigo adelante entonces, ¿sí? Bueno, vamos a saltear y bueno, en la página 257, en la mitad, em, vuelve a la metáfora y dice, es mucho más sencillo percatarse, porque venía hablando de la metáfora, pero está haciendo como unos desarrollos matemáticos, ¿no es cierto? Respecto a las fracciones, ¿sí? Y finalmente, que vamos a obviar, y finalmente termina diciendo, es mucho más sencillo percatarse de que lo que ocurre es que un significante sustitutivo ha ocupado el lugar de otro significante para constituir el efecto de metáfora. Respecto, ¿no? Esto ya lo vieron cuando ustedes vieron la estructura de la metáfora de Paterna, ¿sí? El nombre del padre permite metaforizar el deseo de la madre y darle una significación fálica. Ha ocupado el lugar de otro significante para constituir el efecto de metáfora, ¿sí? Su gavilla no era ni avara ni ociosa, permite metaforizar la descendencia, la posibilidad de la fecundidad, sería, ¿no? De este hombre anciano. Manda a otra parte el significante que ha expulsado. Digo, vuelvo a leer. Es mucho más sencillo percatarse de que lo que ocurre es que un significante sustituido ha ocupado el lugar de otro significante para constituir el efecto de metáfora. Manda a otra parte el significante que ha expulsado. Si se quiere precisamente conservar la posibilidad de un manejo fraccional, se colocará el significante desaparecido, el significante reprimido, debajo de la barra principal de la fracción en el denominador. Está hablando de fracciones y dice, para que haya una posibilidad de un efecto metafórico, hay un significante que está reprimido, ¿sí? Y de esto él está articulando el trabajo freudiano sobre la represión, ¿sí? Hay un significante que se ha reprimido, hay un significante que cae debajo de la barra, hay un significante que cae debajo de la barra y hay un significante que ha caído debajo de la barra. Y entonces, porque hay un significante reprimido, se puede producir, y en la represión, lo que Freud plantea en el texto sobre la represión, hay bueno, justamente lo que plantea es, bueno, hay algo que se reprime, se produce una represión originaria y esa represión originaria es la que posibilita directamente el aparato psíquico, ¿sí? Así lo dice Freud, ¿sí? Es porque hay una represión originaria donde hay algo, un elemento psíquico que es reprimido y que después va a servir de atracción para otros elementos psíquicos, ¿sí? Es que hay una representación, Freud habla de representación, hay una representación que está reprimida y eso es lo que va a permitir la instauración del aparato psíquico. Y esa representación reprimida es
la que va a traer las otras representaciones en las sucesivas represiones secundarias. La represión originaria, y que es la que permite que se instale y que se instale el aparato psíquico, implica la represión primera de una representación. Y acá lo que dice es un significante, es el que cae bajo la barra, ¿sí? El que es reprimido, Unterdruck, dice. Es falso, por consiguiente, y ahí pasa a hablar de la interpretación, ¿sí? La estructura del aparato psíquico tiene que ver la posibilidad de metaforización y que es característica del inconsciente, de los sueños, de los actos fallidos, del síntoma, ¿sí? Que son metáforas, ¿no es cierto?, de significantes reprimidos. Después pasa a hablar de la interpretación, ¿sí? Es falso, ahora va a empezar a hablar de la interpretación. Es falso, por consiguiente, que la interpretación esté abierta a todos los sentidos, como se ha dicho, so pretexto de que se trata solo del vínculo de un significante con otro significante, y por tanto de un vínculo sin pies ni cabeza. La interpretación no está abierta a todos los sentidos. Sería hacer una concesión a los que claman contra el carácter incierto de la interpretación analítica. El decir que, en efecto, todas las interpretaciones son posibles, lo cual es enteramente absurdo. Que el efecto de la interpretación, como he dicho, sea aislar en el sujeto un hueso, un kern, para decirlo como Freud, de non-sens, no implica que la interpretación misma sea un sinsentido. Bueno, lo que está diciendo es, la interpretación tiene que aislar, ¿sí?, ese significante reprimido. Y no dice que la interpretación misma sea un sinsentido. Esto lo va a cambiar, y sobre el final de su enseñanza, en el seminario 24, va a hablar justamente de una interpretación, y ya introduce esta cuestión en el seminario 17, va a hablar de la interpretación como un sinsentido, y que el valor, dice, tiene que tener una interpretación, tiene que tener un efecto a la manera de la poesía, ¿sí? Una interpretación, para ser verdadera, me baso, dice así, sobre el chiste, ¿sí? Tiene que fundarse sobre el chiste, tiene que tener una estructura metafórica. Dice, soy poeta, en el sentido, y termina esa frase hermosa en el seminario 24, diciendo que él tiene que ser un poeta, ¿sí? Tiene que tener un efecto poético, un efecto metafórico, ¿sí? La interpretación, va a decir, es una significación que no es una significación cualquiera. Viene aquí al lugar de S' e invierte la relación por la cual en el lenguaje el significante tiene como efecto al significado. El efecto de la interpretación es el surgimiento de un significante irreductible, ¿sí? O sea, es un efecto, dice, y por eso dice, la interpretación apunta a aislar ese significante que Freud llamaba el hueso de un análisis, ese significante irreductible, ¿sí?, que ha determinado la vida del sujeto. Hay que interpretar en el nivel de significación que no está expuesto en todo sentido, que no puede ser cualquier cosa, que es una significación
aunque solo se alcance por aproximación sin duda. Lo que allí hay es rico y complejo cuando se trata del inconsciente del sujeto y está destinado a hacer surgir significantes irreductibles, sin sentido, hechos de sin sentido. Bueno, hasta ahí, ¿no? No sé si me han podido seguir, ¿sí? La interpretación, después seguimos debajo del esquema, no está abierta en todos los sentidos, no es cualquiera. Es una interpretación significativa que no debe fallarse. No obstante, esta significación no es lo esencial para el advenimiento del sujeto. Es esencial que el sujeto vea, más allá de esta significación, a qué significante sin sentido, irreductible, traumático está sujeto como sujeto. Entonces él dice, bueno, la interpretación no está abierta de todos los sentidos. En todo caso, es una significación que tiene que tener como efecto un efecto metafórico, pero que le permita al sujeto, ¿sí? Que tiene que tener como efecto y que le permita al sujeto ir aislando ese significante irreductible al cual está articulado como sujeto, ¿sí? El destino de él está articulado, su destino está articulado a ese significante. Liliana, podría ser, perdón, podría ser a qué significante, que el sujeto vea a qué significante está alienado, sujeto como sujeto. Sí, 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 sí. ¿A qué significante irreductible plantea acá? La alienación tiene más que ver con el sentido al cual ese significante está articulado. Y la cuestión sería llegar a ese significante irreductible que le permitiría hacer otra cosa con ese significante. ¿Sí? La alienación tiene que ver con el sentido articulado de ese significante. Y sería, bueno, ¿a qué significante irreductible está articulado como sujeto? Sí. El que vimos, por ejemplo, en el trabajo sobre mala praxis, ¿sí? A ese mala praxis, cómo le funcionaba en él, ¿no? Él estaba articulado a ser un asesino y, ¿sí? A todo eso. Liliana, el Mm. caso que contaste de la clase pasada de una paciente que se le ponía en juego la preocupación de la madre por el dinero y la paciente salía a robar. En Mm. ese caso, ¿no había en el marco del análisis un significante que tenga que ver con el dinero o con algo? Simplemente era lo que la paciente actuaba robando, que daba cuenta de su alienación al discurso materno. ¿Es Sí, así? ahí hablamos de debilidad mental, ahí hablamos Ujú. donde no estaba en juego la castración, o por lo menos de manera muy lábil, y donde los dos significantes primeros estaban pegoteados. Mm. Eh, Justamente. Por ahí un significante irreductible puede ser mala praxis. En el caso que vimos, no sé si se acuerdan, de la paciente con psoriasis, ese significante podía ser loca, no se acuerdan, ¿sí? Mm. Está, al cual está articulado todo. Hay una diferenciación entre ese que Lacan hace en ese significante primero y la alienación
como si la alienación fuera algo posterior, a donde se le dio un significado a ese significante irreductible, ¿sí? Fuera algo, tiene más que ver con el rasgunario, que ahora vamos a pasar a ver, ¿sí? Esto permite concebir lo que se materializa en la experiencia. Les ruego, y ahora va a decir, que tomen uno de los grandes psicoanálisis de Freud. Nosotros ya hablamos con ustedes del hombre de los lobos. No. Que tomen uno de los grandes psicoanálisis de Freud, o más bien el más grande y sensacional de todos, ya que deja ver mejor que cualquier otro cómo el problema de la conversión del fantasma y de la realidad, es decir, donde se unen fantasma y realidad, converge en algo irreductible, nonsensical, que funciona como significación originalmente reprimido. Ahora vamos a ver todo lo que él va a desarrollar. Pero lo interesante que él toma del hombre de los lobos, después les voy a mandar en qué capítulo para que lo lean ese capítulo del hombre de los lobos. No sé si recuerdan, el hombre de los lobos es que donde él llega a construir la primera escena fantasmática. El hombre de los lobos es lo que él llega a construir de esa primera escena donde él empieza a hablar en El hombre de los lobos, así como en Pegan un niño, artículos de 1914, 1915, donde él llega a hablar de que hay cuestiones que no pueden ser recordadas y que hay que ser construidas. Y es en base a estos desarrollos freudianos que Lacan habla, que Lacan puede hablar de que Lacan puede hablar, empieza a pensar la idea de la construcción del fantasma. Por eso es que él habla de esto. Pero no sé si ustedes lo vieron, él empieza a construir, el hombre de los lobos construye la idea de que él había visto un coito a tergo entre los padres. No, nunca lo vieron ese historial. Bueno, Lo vi hace porque él, mucho tiempo, pero en psicoanálisis Freud, hace muchos años, y la verdad que no lo tengo muy presente todo el historial. Pero sí, bueno, es un finalmente, hombre, un joven ruso, que bueno, después pierde toda la fortuna. Cuando comienza el análisis con Freud, em, era un hombre muy rico. Después cuenta Freud que durante esa primera guerra perdió toda su fortuna y volvió a tratarse con él, ¿no? Em, pero bueno, era alguien donde él empieza a construir la idea de que hay escenas que no se pueden recordar, sino que hay que construirlas. Por eso es que Lacan basa en este desarrollo tanto del hombre de los lobos como Pegan a un niño, la idea de la construcción del fantasma. Entonces, lo que él está planteando aquí em, eh, eh, lo que él está, lo que él está planteando aquí es que se puede, en
él va en distintas escenas, ¿no? Él va recordando en distintas escenas, él tenía una compulsión amorosa, un instinto amoroso irrefrenable cuando veía una mujer agachada de bruces. ¿Sí? Entonces, lo que él empieza a construir es, bueno, construye, y esto se le va repitiendo en distintos momentos de su vida. ¿Sí? Esto se le va repitiendo en distintos momentos de su vida. Y entonces, lo que él va, justamente llega a construir esa escena, la escena primaria de él viendo un coito a tergo entre los padres. Pero es como algo, Muy es algo tarde. que, ¿cómo? Que Perdón, Freud ¿qué es? Perdón, mi ignorancia. ¿Qué es atergo? serían con una mujer agachada y el hombre, digamos, atrás. Eso Ok, sería el coito. perdón mi ignorancia. Bueno, por eso decía que él queda Lo estaba fijado. buscando en Google. Sí. Él queda fijado esa escena y después, bueno, aparece que ve una mujer lavando el piso y entonces siente un deseo irrefrenable, agachada, lavando el piso y siente un deseo irrefrenable hacia ella. ¿Sí? Y después es interesante, más allá de todo esto, que todo esto se va, lo que toma Lacan acá es que esta fijación a esa escena primordial, esa escena primaria primordial, se va repitiendo en distintas coyunturas vitales, hasta el momento en el cual, quizá el más, no voy a seguir, todo el juego significante es muy interesante que hace Freud respecto al análisis de este paciente. Después termina diciendo que justamente su carácter sombrío aparecía a las 5 de la tarde y a él se le aparecía una V romana, ¿no? Que sería así, una V romana pero al revés, que daría cuenta como una síntesis de ese coito a tergo, ¿sí? Es lo que Freud interpreta. Por eso les digo que Lacan toma de Freud esta cuestión donde él simboliza la realidad, ¿sí? Entonces, el coito a tergo lo piensa como una V romana al revés, ¿sí? Una 5, la 5, este es el 5 en números romanos, al revés. Entonces asocia que es el talante sombrío del hombre de los lobos, aparecía a las 5 de la tarde y él habla el símbolo de los números romanos, que es esto, y lo dice al revés. Después va asociando, y es muy interesante lo que él toma de acá, bueno, y también termina diciendo, ¿no? Hace todo un juego de un sueño donde él corría a a una avispa, y lo dice en ruso y él termina diciéndole, bueno, pero eso en alemán es Vespe, le termina diciendo, bueno, un sueño en que le quita les digo los juegos que termina haciendo Freud, muy interesantes en ese capítulo, y donde casi decide terminar el análisis, ¿no? Que es en un punto donde él tiene un sueño en que le quita las alas a una mariposa y asocia esa mariposa con una avispa. Y entonces Freud le dice, como que se dice grulla en ruso, y él le dice, bueno, en alemán se dice Vespe, y él dice, bueno, Vespe son las iniciales de mi nombre, ¿no? Entonces, por eso es que Lacan toma, no sé si me siguieron
en esto, ¿no? Freud hace todo esa asociación y Lacan toma ese VSP, ¿cierto? Que el mismo hombre de los lobos le termina diciendo, esos son los iniciales de mi nombre, diciendo, bueno, ahí Freud llega a ese significante sin sentido, irreductible. Bueno, eso es lo que toma Lacan, pero esto se los tengo que decir muy sintéticamente. Después yo les voy a pasar el capítulo del hombre de los lobos, donde Freud hace una síntesis, ¿sí?, de todo el desarrollo, de todo el análisis del hombre de los lobos, que es muy largo, ¿sí? ¿Y Lacan en dónde hace todo el análisis de Freud? No, acá lo está tomando como diciendo, bueno, todo el análisis Ah, de Freud, ahora les voy a leer. Llega está bien. finalmente, él no lo toma, pero lo que quiere decir es, bueno, llega finalmente, ¿no? El coito a tergo aparece como una V romana, pero al revés, Ok. y que su talante sombrío aparecía a las 5, y bueno, y después esto, es que en realidad ustedes leyendo a Freud es interesante, de que termina diciendo, bueno, finalmente todo se reduce a las iniciales del nombre, ¿sí? Donde lo que parecía, bueno, lo que Freud quiere decir es que llega a la idea de que él está castrado, de que el sujeto está castrado. En el sueño aparece quitándole, él dice un deseo vengativo, ¿no? Pero bueno, que finalmente él se venga sacándole las, tratando de castrar bueno, a ese otro primordial, y finalmente él aparece como alguien castrado, como esa avispa castrada sin alas, sinónimo de SP, pero bueno, era otra la idea del fin de análisis en Freud, articulado, bueno, a la roca viva de la castración. No todavía acá, ¿no? No todavía acá, por supuesto, en análisis terminable e interminable. No sé si me pudieron seguir en esto o no. Sí, sí. Bueno, básicamente lo que toma y está tratando de tomar de Freud, diciendo, bueno, como Freud toma también el, el deseo a la letra, por decirlo así, ¿no? Y toma y llega a esa interpretación y juega con Grusha, que aparte el nombre de Grusha de la avispa en ruso es el mismo nombre eh, de la, de la haya de la niñera, ¿no? Porque hay como que esta historia de las 5, ¿sí? Se va, la persona agachada, se repite primero con la niñera, después con una empleada doméstica, después va repitiéndose. Y él dice, bueno, Grulla, que se va jugando mucho. El nombre de la mariposa y de la avispa en ruso tenía el mismo nombre, se parecía, era el mismo nombre de la niñera, Grulla era el nombre de la niñera, ¿no? Toma de Freud en el análisis del hombre de los lobos todo el juego significante que hace Freud, que podemos decir que realmente es un genio porque, digamos, tal vez haya leído ya en el año 1914 los desarrollos, los primeros, algún seminario le habría llegado, Benveniste, digamos, Saussure comienza a dar su seminario en París sobre lingüística en el año 1911, puede ser que él haya llegado a leer algo en 1914 de Saussure, pero era como algo muy, muy nuevo, ¿no? Todo el tema de la lingüística que introduce Saussure. Él comenzó en 1911, esto es 1914, y va mucho más allá de Saussure todavía. Freud es realmente un genio, pero él va a tomar esto como diciendo, bueno, yo estoy hablando de Freud. El tratar de llegar a un significante irreductible lo está haciendo Freud en El hombre de los lobos, ¿no? Bueno, sigo con el seminario, ¿sí? Bueno, bueno, esto permite concebir lo que se materializa en la experiencia
les ruego que tomen uno de los grandes psicoanálisis de Freud, o más bien el más grande y sensacional de todos, ya que deja ver mejor que cualquier otro cómo el problema de la conversión del fantasma y de la realidad converge en algo irreductible, non-sensical, que funciona como significante originariamente reprimido. Hablo de la observación del hombre de los lobos. Diré, para procurarles el hilo de Ariadna orientador de la lectura, que en esta observación la aparición brusca, lo que aparece para el hombre de los lobos, no sé si lo recuerdan, es un sueño donde aparecen 5 lobos, hace un dibujo, donde aparecen lobos sobre un árbol, ¿sí? En la ventana del sueño dice que en realidad el sujeto es los ojos de esos lobos. No es solo que al sujeto lo fascine la mirada de esos lobos, 7 en total, y que por cierto son 5 en el dibujo que hace, encaramados en un árbol. Ocurre que la mirada fascinada de estos es el propio sujeto. Él tiene un sueño, ¿sí?, que aparecen 7 lobos arriba de un árbol que lo están mirando. ¿Qué demuestra toda esta observación? Demuestra que en cada etapa de la vida del sujeto ha habido algo que ha venido siempre a reordenar el valor del índice determinante que constituye ese significante original. Capta así, en sentido propio, la dialéctica del deseo del sujeto, en tanto se constituye con el deseo del otro. Es esto, una falta, la próxima se los hago bien, que se articula a otra falta. La falta del sujeto se constituye con relación al deseo del otro. Entonces él plantea todo esto que yo les dije respecto a la escena fantasmática, a la escena primaria, que se va reordenando a lo largo, en distintas coyunturas, a lo largo de la vida del hombre de los lobos. Recuerden la aventura del padre, de la hermana, de la madre, de Grulla. Esa es la haya, la niñera, la sirvienta. Son todos tiempos que vienen a enriquecer el deseo inconsciente del sujeto con algo que como significación constituida como constituida en la relación con el deseo del otro, debe ponerse arriba en el numerador, quiere decir arriba del esquema del significante-significado, ¿no? Bueno, bueno, tal vez he sido demasiado, es difícil, estos son 2 momentos del análisis del hombre de los lobos, uno el sueño, ¿sí?, donde aparecen, un sueño muy vívido, donde aparecen lobos mirándolos, tal vez alguna vez vieron el dibujito que él hace, que son 7 en el sueño y después él dibuja 5 lobos arriba del árbol. Él dice que el propio hombre de los lobos es esa mirada. Y por otro lado se está refiriendo a cómo se pone en juego en distintos momentos de la vida de este sujeto ese fantasma ligado a la escena primaria, ¿sí? Con la hermana, va a decir, con la niñera, con la sirvienta, ¿sí? Y finalmente articulado a esas 5, a ese que acá no se refiere, 5 romano, así. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo, que esa escena primaria se pone en juego en los distintos momentos de la vida del sujeto.
Observe bien qué ocurre entonces. Consideren la necesidad lógica de ese momento en que el sujeto como X se constituye únicamente por la represión, por la caída necesaria de ese significante primero, que en este caso sería su propio nombre, ves P. No sabemos. Se constituye en torno a la represión, pero no puede subsistir como tal en ella, puesto que se requeriría entonces la representación de un significante para otro, en tanto aquí que acá hay uno solo, el primero. Esto tiene que ver con un significante unario. En esa X que está allí tenemos que considerar dos caras. Ese momento constitutivo en que cae la significancia y que vinculamos a un lugar en su función a nivel del inconsciente, pero también el efecto de retorno que se opera por la relación concebible a partir de la fracción significante-significado. Esta debe manejarse con prudencia, pero los efectos del lenguaje la indican claramente. Es bien sabido de todos que cuando, bueno, esto sería un poco complejo, cuando el denominador es cero, el valor de la fracción pierde sentido, pero cobra por convención un valor que los matemáticos llaman infinito. En cierto modo, este es uno de los tiempos de la constitución del sujeto, en el sentido que ese significante primero tiene una fuerza que podríamos decir es una fuerza infinita. En cierto modo, este es uno de los tiempos de la constitución del sujeto. Por ser el significante primordial puro, sin sentido, entraña la infinitización del valor del sujeto. Valor que no está abierto a todos los sentidos, pero que cancela todos los sentidos, lo cual es muy distinto. Queda explicado así por qué no pude evitar el empleo de la palabra libertad al referirme a la relación de alienación. En efecto, este significante que mata a todos los sentidos funda en el sentido y en el sinsentido radical del sujeto la función de la libertad. Bueno, nuevamente, justamente por esto resulta una falsedad decir que el significante en el inconsciente está abierto a todos los sentidos. Este significante constituye al sujeto en su libertad respecto de todos los sentidos, pero esto no quiere decir que no esté allí determinado. Vamos, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, bueno, está hablando de un significante primero, un significante non-sensical, sin sentido, que es el significante reprimido. Después va a hablar justamente, y lo va a articular esto, al rasgo unario, ¿sí? Que estaría previo a la cadena significante, ¿sí? Un rasgo unario que marca al sujeto, ¿sí? Y lo marca. Después lo vamos a volver a ver porque vuelve sobre esto y lo aclara, ¿sí? Sería como una marca primera, ¿sí? Una marca primera, un tiempo mítico previo a su articulación con el S2. Bueno, después lo vamos a aclarar esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Está tratando de articular que lo que la interpretación quiere aislar es ese significante primero sin sentido, que desde el punto de vista freudiano estaría articulado a la represión originaria, ¿sí? Y que después, articulado a la alienación, ha determinado la vida del sujeto. Esto es, ¿sí? Lo que él está, en síntesis, tratando de decir. Para eso recurre al
al caso del hombre de los lobos. Bueno, después volvemos sobre esto. Ahora pasa a hablar de la transferencia, ¿sí? Y volvemos entonces, ¿sí? En el punto 2. Tenemos, pese a todo, que seguir adelante con lo que nos preocupa, o sea, con la transferencia. ¿Cómo reanudar su discusión? La transferencia solo puede pensarse a partir del sujeto a quien se le supone el saber. Ahora ven con más claridad que se le supone saber, que era lo que veníamos hablando, ¿sí? La transferencia se instala a partir del analista como sujeto supuesto al saber. ¿Sujeto supuesto al saber de qué? Del inconsciente. Se supone que sabe eso de lo que nadie escapa una vez formulado. Simple y llanamente la significación. Esta significación implica, por supuesto, el que no pueda rehusarse a ella y por ello suscite, antes que nada, la dimensión de su deseo. Este punto privilegiado es el único al que podemos reconocerle el carácter de punto absoluto sin saber alguno. Es absoluto justamente por no ser ningún saber, por ser más bien el empalme entre su propio deseo y la resolución de lo que hay que revelar. O sea, el empalme entre el deseo del sujeto con el deseo del otro. Ese empalme. El sujeto entra en juego a partir del significante del siguiente soporte fundamental. Al sujeto se le supone saber por el mero hecho de ser sujeto del deseo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo que en su aparición más común se denomina efecto de transferencia. Ese efecto es el amor. Es evidente que, como todo amor, solo se ubica, como indica Freud, en el campo del narcisismo. Amar es, esencialmente, querer ser amado. Lo que surge en el efecto de transferencia se opone a la revelación. El amor interviene en su función aquí revelada como esencial, la del engaño. El amor, sin duda, es un efecto de transferencia, pero es su faz de resistencia. Entonces él dice dos cuestiones. Lo que nos importa respecto a la transferencia analítica es la del sujeto supuesto al saber del inconsciente. El amor de transferencia, que siempre se pone en juego en el análisis, es resistente, ¿sí? Tiene que ver con la resistencia. Si se dejan de embaucar demasiado con el amor de transferencia, eso es resistencia, se pierde en el análisis, ¿sí? Se va a perder en el análisis. Los analistas, para poder interpretar, tienen que esperar que se produzca este efecto de transferencia, o sea, esta es la paradoja desde la que siempre se habla, que es primero el amor de transferencia o la interpretación. Acá Lacan está diciendo, primero tiene que estar el amor y después la interpretación. Y a la vez saben qué hace, que el sujeto se cierre al efecto de la interpretación. El efecto de alienación en el que se articula en la relación del sujeto con el otro, el efecto que nosotros somos, se manifiesta aquí con toda claridad. Conviene entonces recalcar aquí algo que siempre se elude, que Freud expone y que no es mera excusa, sino razón de la transferencia. Nada se alcanza, o sea, en ausencia, en efigie, in absentia, in efigie. Esto quiere decir que la transferencia no es, por naturaleza, la sombra de algo vivido
antes. Por el contrario, en tanto está sujeto al deseo del analista, el sujeto desea engañarlo acerca de esa sujeción, haciéndose amar por él, proponiendo motu propio esa falsedad esencial que es el amor. El efecto de transferencia es ese efecto de engaño que se repite en el aquí y ahora. Es repetición de lo ocurrido antes, tal cual, solo por tener la misma forma. No es ectopía, no es sombra de los viejos engaños del amor, es aislamiento del presente de su puro funcionamiento de engaño. Porque aquí él cuestiona a Freud, donde dice que en la transferencia se repite, ¿sí? Que en la transferencia se repite, ¿sí? Que en la transferencia se repite las vivencias infantiles. Recuerdan que dice Freud con Dora, dice, se repite el funcionamiento, se repite en la lógica del amor, no es exactamente la revivencia de las vivencias infantiles. ¿Sí? En consecuencia, podemos decir que detrás del amor llamado de transferencia está la afirmación del vínculo, el deseo del analista con el deseo del paciente. Lo mismo. Detrás del amor, lo que encontramos es el deseo del paciente articulado al deseo del analista. ¿Sí? Falta sobre falta. ¿Sí? Es lo que Freud, con un rápido juego de manos, presentó como engañabobos cuando dijo, a fin de reconfortar a los colegas, después de todo, no es más que el deseo del paciente. Sí, es el deseo del paciente, pero su encuentro con el deseo del analista. ¿Sí? Entonces, recuerdan, recuerdan qué es lo que le dice a Breuer cuando Breuer dice, ¿qué me pasa a mí con Ana O? ¿Sí? Entonces le dice, no te preocupes, eso tiene que ver con Ana, no con vos. ¿Sí? Él lo ha tomado en las primeras clases, ¿sí? De este seminario. Pero es, sí, el deseo del paciente en el encuentro con el deseo del analista. No diré que todavía no he nombrado ese deseo del analista, pues ¿cómo nombrar un deseo? Un deseo uno lo va acercando. Para esto la historia nos procura pistas y huellas. Esa afinidad que encontramos entre la ética del análisis y la ética estoica, cuando estamos dispuestos a meter las narices en el asunto, no es muy singular. En el fondo, la ética estoica no es otra cosa que el reconocimiento de la regencia absoluta del deseo del otro, de ese hágase tu voluntad, que retoma el cristianismo. Quisiera disponer de tiempo para demostrárselo. Así termina la subversión del sujeto con esta frase. Entonces, llamados a hacer una articulación más radical, se puede hacer la pregunta por la relación entre el deseo del amo y el deseo del esclavo. Hegel consideró que estaba resuelta, pero no lo está de ningún modo. ¿Recuerdan la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, a quien introduce a Hegel, a Lacan, es Koyev? Como ya estoy por despedirme por este año y como la próxima vez será mi último recurso, me permitirán algunas indirectas como indicación de la vía que tomaremos. Lo que quiere decir respecto a la lógica analítica y la estoica, que lo que quiere decir es, cuando llega a un momento del análisis, es reconocer que finalmente la vida de ese sujeto está ligada al deseo del otro que lo determinó, ¿sí? Esto es lo que
he querido que tú seas, y entonces tenés que aceptar o aceptar hacer algo diferente todavía en Lacan ahora. Es enfrentar al sujeto. Bueno, esto es lo que te determinó. ¿Vas a aceptarlo? ¿Sí? ¿Vas a aceptar la alienación al sentido articulado al deseo del otro? Toda tu vida estuvo ligada a eso. ¿Querés aceptarlo o no? Es tu decisión. Hasta ahora para Lacan es así, así termina la subversión del sujeto, ¿sí? El texto, la subversión del sujeto. Y ahora pasa a otra cuestión que está más articulado a lo que está planteando Lacan acá. Como ya estoy por despedirme, bueno, sí es cierto que el amo solo puede situárselo mediante una relación original con la asunción de la muerte. Creo que es muy difícil otorgarle una relación aprensible con el deseo. Entonces dice, es difícil pensar al amo, en la dialéctica del amo y el esclavo, el amo con relación al deseo. Sino el amo es el que tiene el poder de la vida y la muerte. ¿Sí? Vos te morís o sos esclavo. ¿Sí? Hablo del amo en Hegel, no del amo de la antigüedad, del que tenemos algún retrato, en especial el de Alcibíades, recuerdan, en el banquete de Platón, cuya relación con el deseo es, por cierto, bastante visible. Alcibíades viene, recuerdan, en el banquete, a pedirle a Sócrates algo que él mismo no sabe, qué es, pero que se llama agalma, ¿sí? Y eso es, de alguna manera, la posición del analista, una posición agalmática que genera el amor del otro, ¿sí? Viene a pedirle eso, ese agalma, ese brillo que Sócrates tiene. Algunos de ustedes saben, como lo utilicé hace cierto tiempo, voy a retomar ese agalma del cual ya había hablado Lacan también en la dirección de la cura y en la subversión del sujeto, ese misterio que en la bruma que envuelve a la mirada de Alcibíades representa algo allende todos los bienes, ese brillo del al que se ama, ¿sí? Del que se ama, el que tiene, del que está enamorado Alcibíades, ¿sí? Y que se juega también en la transferencia analítica, en el amor de transferencia. El hecho de que Sócrates le responda, no lo que decía de joven, ocúpate de tu alma, el hecho de que Sócrates no responda a su amor, que es lo mismo que hace un analista respecto a un analizante, sino más bien lo que corresponde a un hombre maduro y endurecido, ocúpate de tu deseo y cada quien donde le aprieta el zapato. Es decir, no te ocupes de mí, ¿sí? Ocúpate de vos y cada quien donde le aprieta el zapato, en tus problemas, ¿sí? Le responde Sócrates. Solo puede verse como un primer esbozo de la técnica de la ubicación de la transferencia. No me querés a mí, preocúpate, yo no te voy a amar, ¿sí? Abstinencia analítica, eso permite que te ocupes de lo tuyo, no de ser amable conmigo. Donde le aprieta el zapato, en este caso es por parte de Platón, que es el que escribe el banquete, el colmo de la ironía por encarnarlo en un hombre a la vez fútil y absurdo, casi un bufón. Creo que haber sido el primero en señalar que los versos sobre la naturaleza del amor que Platón pone en boca suya son justamente la indicación de una futilidad que linda con lo bufonesco y que hace del tal Agatón el objeto menos apropiado, sin duda, para retener el deseo de un amo. Entonces Sócrates le dice, no es a mí al que amás, es a Agatón. Y pone, aparte está diciendo de Alcibíades que sería un amo. ¿Sí? Acá él nombra a Agatón como un personaje bufonesco. En realidad, cuando se lee el banquete de Platón, que por supuesto habla de Sócrates, en realidad el festejo se está haciendo en honor a Agatón, que era un hombre muy bello y ha ganado un certamen de poesía, ¿sí? Entonces no está
Sin embargo, él dice un personaje bufonesco. En la tradición y en el texto de Platón aparece como un hombre muy bello, Agatón, ¿sí? Y un gran poeta y que fue un innovador, Agatón. Pero bueno, es la lectura que hace Lacan. Básicamente lo que le quiere decir no es a mí a quien amás, sino a Agatón. Y asimismo el hecho de que se llame Agatón, es decir, que tenga el nombre al que Platón dio el valor supremo, añade un toque de ironía, quizás involuntario, pero irrefutable. Entonces, el deseo del amo, en cuanto se presenta en la historia, parece ser por naturaleza el término más extraviado, ¿sí? Alcibíades, extraviado. En cambio, cuando Sócrates desea obtener su propia respuesta, se dirige a quien no tiene ningún derecho a hacer valer su deseo, el esclavo. Es así, acá, no lo está diciendo acá, lo está diciendo, no sé si recuerdan, en el Menón, digamos, dice, a Alcibíades le dice, no es conmigo, es con Agatón. Entonces, no, cuando quiere referirse al deseo, ¿sí? Alcibíades lo ubica acá en el lugar del amo y le dice, no es a mí a quien amás, es al otro, que es lo que tiene que hacer un analista. Y acá agrega Lacan, y esto lo va a retomar todo el tiempo Lacan, esto que vamos a ver ahora. Entonces, en cambio, cuando Sócrates desea obtener el término más extraviado, su propia respuesta, perdón, no extraviado, es respecto a Alcibíades. En cambio, cuando Sócrates desea obtener su propia respuesta, se dirige a quien no tiene ningún derecho de hacer valer su deseo, el esclavo. Está seguro que del esclavo siempre obtendrá la respuesta, porque finalmente en el seminario 14 va a poner del lado del esclavo el objeto A, así como puso el objeto A o identificó al hombre de los lobos con el objeto mirada de los lobos que lo estaban mirando en el sueño. Entonces, la respuesta está en el esclavo que está articulado al goce, y ahí va a ubicar el objeto A respecto al esclavo, ¿sí? Entonces dice, porque dice, bueno, el esclavo que tradicionalmente era la nodriza, era la que podía dar el pecho, ahí tenemos el objeto oral, bueno, lo desarrolla más en el seminario 14, pero dice, respecto al deseo, en realidad respecto al goce, lo va a ubicar, su propia respuesta lo va a ubicar del lado del esclavo, ¿sí? Cuando Sócrates quiere obtener su respuesta, lo ubica del lado del esclavo. Y dice, la voz de la razón habla bajo, dice Freud en alguna parte, pero siempre dice lo mismo. No se reparen que Freud dice exactamente lo mismo del deseo inconsciente. También este habla bajo, pero su insistencia es indestructible, como plantea Freud, el deseo inconsciente, deseo indestructible. Tal vez haya una relación entre ambos. Debido a cierta afinidad, deberíamos fijarnos en el esclavo cuando se trata de delimitar lo concerniente al deseo del analista. Es decir, está tratando de precisar el deseo del analista. Después, cuando en el seminario 17, el deseo del analista va a ser básicamente sostener el análisis, pero el lugar del analista, después él va a decir, ya lo plantea en el seminario 14, lo va a terminar de formalizar en el seminario 17, está en el lugar de ser semblante del objeto A, del fantasma del sujeto. Y la repetición en transferencia le va a permitir al sujeto poder, y al analista poder permitir que ese analizante pueda atravesar el fantasma y pueda ceder el goce en juego en su fantasma y articulado en el objeto, ¿sí? Por eso es que Lacan está diciendo la posición del analista, acá lo llama el deseo del analista, tiene más que ver con el lugar del esclavo, el lugar del objeto A, que con el de un amo, ¿sí?
Bueno, aquí está dando vueltas por un lado y por el otro respecto a la transferencia. El amor de transferencia, el analista como sujeto supuesto al saber, el deseo del analista y finalmente el analista ubicado con relación al esclavo, que finalmente será el objeto A, que posibilitará que a partir de la repetición en transferencia, superando a partir de, primero tiene que haber abstinencia analítica para que el analista pueda, por un lado, decirle no es conmigo, es con Agatón, ese es tu tema, ese es tu amor, y por otro lado, que posibilite a partir de la abstinencia analítica, que está articulado el deseo del analista está articulado a poder abstenerse y no responder especularmente, em, em, eh, el- respecto a, y no responder especularmente, que el sujeto pueda, a partir de la repetición en transferencia, atravesar el fantasma y finalmente ceder el goce, perder el goce que se anuda en el fantasma, que es el goce que se anuda en ese sentido articulado a la alienación y a esa determinación primera del deseo del otro. Bueno, vamos a llegar hasta aquí hoy, ¿sí? No sé, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Uy, Ah, Liliana, esto sí, que decías del deseo del analista de sostener el análisis hasta que aparece, ¿no? Eso que se hablaba también en la clase anterior, hasta que aparece el intervalo donde aparece el sujeto del inconsciente y el deseo del sujeto. sí. En la clínica, digo, ¿cómo podríamos ver que aparece este goce que se articula con el fantasma del analizante? ¿No? ¿Cómo se Claro, llega a ese punto de... son dos cuestiones diferentes, pero no se Ah, puede llegar a ese punto sin sí, que no puedes construir el fantasma del analizante antes de que se haya repetido en transferencia. Es por lo que estás advirtiendo también de lo que te pasa en el uso instrumental, si bien a Lacan no le gusta mucho, de la contratransferencia. ¿Qué te pasa? Y lo dice, el sujeto lo dice finalmente, ¿sí? El sujeto lo dice, lo puedes escuchar en cuestiones que dice el sujeto. por Sí, ejemplo. a ver, estoy pensando. Por ejemplo, ¿recuerdan en la paciente de los atracones? No sé si lo recuerdan, que tenía atracones y que después se separa del marido, que el marido la Ah, sí, insultaba, la sí, trataba sí. mal. Cuando ella me dice, em, necesitaba, te llamé porque necesitaba escuchar tu voz. Ahí ya te das cuenta, ¿sí? Que estás en ese lugar y que después yo le digo, bueno, si no quiere hablar, no hable, porque entiendo que en realidad el riesgo es, me dice, "Ah, no, no puedo hablar, no puedo hablar", como convocando al analista en lugar de una voz eh, super yoica, que le diga, no, hable esto, usted está en un análisis, tiene que hablar, tiene que decir lo que le pasa. Yo digo, bueno, si no quiere hablar, no hable. Y le corto la sesión. Pero antes, ella ya me había dicho, necesitaba escuchar tu voz, donde yo podía ubicar, bueno, en la transferencia, estoy en el lugar eh, semblante de voz, y el riesgo es volver a ese lugar super yoico, ¿no? Es una trampa que puede pasar muchas veces,
que te convoque el analizante a un lugar superyoico cuando estás como semblante del objeto vos, que es en última instancia está articulado al superyo, ¿no? Y ahí Y la que cómo se va articulando el goce con la construcción del fantasma a partir de eso. no es necesario siquiera contársela al paciente, la construcción del fantasma, es que vos estés advertido del fantasma, se lo podés contar y en última instancia el analizante lo va a construir solo, sino que que el analista esté advertido en qué lugar en la transferencia está, qué objeto del fantasma es. Entonces, alguien que donde hay mucho de la mirada, le decís, bueno, chau, al diván. Mm. ¿Sí? Entonces, no es necesario decirle siquiera por qué, ¿sí? Pero hay algo en ese movimiento, en esa intervención que haces, que ya implica una sesión de goce. Como decirle ahí, bueno, cuando no entras, si bien ella me estaba llevando a un lugar superyoico y finalmente ella pudo decir que lo que la llevaba al clímax sexual era que la insulten, ¿sí? Ella pudo hablar de su fantasma, ¿sí? Y al hablarlo, pero no me estaba llevando a que yo le diga, bueno, basta, basta de hacerse la loca, pues decía, ay, no puedo hablar, no puedo hablar, hacía todo un show, hable. No, le digo, bueno, si no quiere hablar, no hable. Punto. Pero que el analista esté advertido. Y eso es muy importante, ¿eh? Escucharlo ahí, escuchar, porque lo dice el paciente, lo dice. Y uno lo tiene que escuchar y en función de eso no se pueden pedir asociaciones respecto a la voz. Tenés que estar advertido que ese lugar va a ser tu lugar en la transferencia e intervenir respecto a eso. Bueno, tenemos que dejar acá. La próxima, disculpen que estas últimas reuniones cambiamos de horario, pero la próxima de vuelta a 7:30. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, Ok, chau. Gracias. chao, Mándenme, gracias. no tenemos más tiempo para preguntas, pero manden todas las preguntas que quieran por mail, por el grupo, por privado, como quieran. Ok, Vuelvan a escuchar y me mandan todas las preguntas, ¿eh? Todas las que gracias, quieran. Liliana. Chau, hasta Gracias. luego. Beso, buen fin de semana. Igualmente.